Ok, vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Lo siento por la demora usando como 3 equipos en la misma vez. Hoy día vamos a empezar con un tema más. Ya empezamos tocando el tema de la importancia del discipulado dentro de la iglesia local la semana pasada. De hecho, estaba en su quiz la importancia del discipulado. Y hoy día vamos a empezar. Ya subí un audio, creo que ayer o hoy día, y ustedes tienen una semana para escucharlo, para la próxima semana. Y también próximo jueves tenemos la segunda parte, un audio también. Entonces ustedes tienen dos audios para escuchar en las próximas 2 semanas. Hoy día vamos a entender un poco más acerca de la importancia del discipulado bíblico. Y hoy día, bueno, aquí está el quiz. Y quería tocar el tema de nuevo acerca de la importancia del discipulado. Y ustedes pueden ver que en la pantalla todo esto que está dentro del ciclo discipulado son temas que tienen que ver con la iglesia local, y en el discipulado podemos y debemos avanzar o crecer y abordar cada concepto. No solamente enseñando la palabra, la verdad, con capacitación, pero también ayudando a cada persona, cada miembro de nuestra iglesia a crecer en su carácter, en su madurez, y también dándoles oportunidades para servir con sus habilidades, dándoles más experiencia, digamos. Pero no quiero asumir que todos tienen claro en su mente acerca de la importancia del discipulado. Entonces, sería sabio y sería bueno para definir los términos. Y vamos a tomar un par de minutos y en tus propias mentes, ¿cuáles, según sus pensamientos, puedes definir, usando sus propias palabras, qué es discipulado bíblico? ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? ¿Y qué es discipular como verbo? ¿Alguien puede compartir con nosotros acerca de su idea acerca de la definición de cada uno? Solamente para empezar conversando acerca del tema. Empezando con un discípulo de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo o discípula de Jesucristo? ¿Alguien quiere opinar? Voy yo. Dale, Mario. No, dale, Guido, tú. ¿Seguro? No, tú, Guido. Un discípulo es un seguidor de Cristo, quien busca aprender las enseñanzas de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, obedecer a lo que Jesucristo ha enseñado y parecerse cada día más a Él con el propósito de agradar al Padre. Ok, buena respuesta. Mario, ahora te toca a ti. ¿Qué es discipular? Bueno, discipular también yo creo que es enseñar, adoctrinar, como verbo. Ok. O encaminar. ¿Enseñando qué? ¿Alemán? O sea, en este caso... ¿Japonés?
enseñar la Biblia, enseñar las enseñanzas de Jesús, enseñar los mandamientos, los estándares de Dios. Conocimiento. Sí, pero un conocimiento que a la larga después se tiene que llevar a la práctica. Ok, qué bueno, me alegro. Ok, por eso es importante a tener una definición, ¿no es cierto? Porque hay una confusión muchas veces en nuestras mentes y también en nuestras iglesias. Déjame seguir con lo siguiente. Empezando con discipulado bíblico. Es un término que describe la vida del creyente que ha entrado en una relación de obediencia y fe con Jesucristo y su palabra. Entonces, discipulado bíblico tiene que ver con alguien, un creyente, que ha entrado en una relación de obediencia y fe con Jesucristo y su palabra. También el discipulado bíblico incluye las acciones de los creyentes como seguidores de Jesucristo y como discipuladores. Entonces, no solamente creciendo en su propia vida, pero también participando en el labor para discipular a otros. El discipulado bíblico, en primer lugar, describe nuestra relación con Jesucristo y, en segundo lugar, nuestra relación con los otros en una relación de discipulado. Ahora, un discípulo de Jesucristo, ser un discípulo de Jesucristo es ser un seguidor de Jesucristo. ¿Ok? El verbo discipular. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Esto tiene que ver de vez en cuando con enseñanzas, pero también tiene que ver con nuestro ejemplo o testimonio en nuestras palabras y nuestras reacciones, a nuestro servicio también. Entonces, discipular como verbo no tiene que ver solamente con enseñanza o un curso o contenido para compartir. Es algo, es parte de eso, pero es mucho más amplio. Discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, discipulado bíblico, si estamos pensando en nuestras vidas y también dentro de la iglesia local, tiene que ver con ser un seguidor de Jesucristo y ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, pensando en los tres términos en una oración, la vida cristiana consiste en una íntima relación bíblica con Jesús, discipulado bíblico, siendo fiel seguidor de suyo, discípulo de Jesucristo, que a la vez ayuda a otros a seguirle a él, discipular. Entonces, esto en una oración contiene todos los puntos importantes. Y esto nos ayuda, creo, a pensar profundamente en nuestras vidas y en nuestra relación con, obviamente, Jesús, pero también los otros miembros de nuestra iglesia. Ser un discípulo de Cristo implica seguir fielmente a otro, Jesús, guiando también a otros a Él. Entonces, siguiendo en una forma fiel a Jesús, estoy siguiendo a Jesús, pero también guiando también a otros
a Él, como aprendiendo juntos. Muchas veces la tendencia nuestra, o quizá en la mente de los hermanos de nuestra iglesia, es como el discipulado bíblico tiene que ver con alguien que tiene mucho más conocimiento o experiencia enseñando otro, como el contenido, un curso, una doctrina. Pero el discipulado bíblico tiene que ver con los dos lados, siguiendo a Jesús juntos, y obviamente muchas veces una persona tiene mucho más conocimiento que el otro. Pero está bien, esto no es nada malo, pero los dos pueden aprender de los dos. Entonces, de nuevo, ser un discípulo de Jesucristo que discipula a otros ayudándoles a seguir a Cristo. ¿Qué es discipular? ¿Cómo podemos hacerlo? Con nuestro ejemplo. Si un discípulo sigue a Jesús, su ejemplo de vida o su testimonio ayudará a otros a seguirle de la misma manera. Y por lo tanto, discipular es también influenciar a otros con el ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado pensando que el discipulado solamente tiene que ver con enseñanzas como predicadas o compartidas con nuestra boca, pero tiene que ver también con nuestro ejemplo. Es una buena forma a ayudar a otros a seguir a Jesucristo con nuestro ejemplo. Y tenemos una lista acá en la pantalla de ejemplos bíblicos. Pablo con Timoteo y Tito, los creyentes en varias iglesias y en Primera Tesalonicenses, por ejemplo. Pedro también anima a las esposas de hombres no creyentes a mostrar a Cristo mediante a su ejemplo. También los pastores o líderes deben ser ejemplo para la iglesia. Entonces, para enfatizar también que tenemos algunos versículos en el Nuevo Testamento para ayudarnos a pensar en la importancia de nuestro ejemplo. También con nuestras palabras, no solamente con nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras. Si un discípulo sigue a Jesús, sus palabras, sus comentarios, las canciones, sus enseñanzas, sus reacciones, que están de acuerdo con la doctrina de Jesús, de Jesucristo. Esto va a ayudar a otros a seguir a Jesús de la misma forma. Y por lo tanto, discipular es también influenciar con las palabras, con sus reacciones, con sus enseñanzas, con sus devocionales o reflexiones bíblicas. También tenemos algunos versículos también como prueba, como evidencia del Nuevo Testamento. De nuevo, Pablo con Timoteo, su relación con Timoteo. Los creyentes de Colosas también fueron exhortados a abundar en las palabras de Cristo. También los creyentes de Éfeso también. Entonces, con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. ¿Por qué discipular? Bueno, ¿tenemos razones para no hacerlo? ¿Alguien tiene un versículo en la Biblia
como razón a no participar en esta labor? ¿Alguien tiene un versículo? No existe. Ser discípulo o discípula de Jesucristo implica tu participación en esta labor. De hecho, es parte de la Gran Comisión. Y por eso quería tocar el tema como fundamento, porque si queremos enviar a misioneros al campo misionero, y si somos líderes en nuestras iglesias, pastores, ancianos, maestras o un miembro fiel de nuestra iglesia, tenemos que entender bien estos términos y también participar en todo eso, porque si queremos enviar más obreros al campo misionero, tiene que ver con el discipulado dentro de la iglesia local. De nuevo, la importancia de la iglesia local dentro del plan divino de Dios para esta época. Él quiere trabajar dentro de la iglesia local. De hecho, es su plan divino para preparar a todos los miembros para servir, para participar en el ministerio. Efesios 4. Tenemos también un versículo bien conocido en 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nos toca a nosotros como discípulos y discípulas de Jesucristo a participar en el discipulado bíblico con la meta para producir más discípulos y discípulas de Jesucristo que hacen más discípulos y discípulas de Jesucristo. Entonces, esta responsabilidad nunca para. Entonces, deberíamos participar en eso a full en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y si una iglesia no tiene un contexto, no tiene un ambiente, digamos, de discipulado bíblico, esta iglesia no ha entendido bien el tema de misiones ni la Gran Comisión. De hecho, esta iglesia no está cumpliendo la Gran Comisión, empezando con ellos en su membresía, en su iglesia, en su Jerusalén. Entonces, por eso quería tocar ese tema, porque si alguien va a preguntarme, profe, ¿cuál es el tiempo para una iglesia a empezar con misiones? Bueno, tiene que ver con discipulado. Hay que empezar con discipulado, porque tiene que ver con mi responsabilidad, tu responsabilidad como discípulo y discípula de Jesucristo. Entonces, te invito, de hecho es parte de su tarea esta semana, a escuchar el audio, a la primera parte, creo que es 35 minutos, y también hay un PDF en el blog con mucha más información. Y la próxima semana vamos a seguir conversando acerca de este tema y tener tiempo para conversar acerca de los pros participando en este tema de discipulado. Déjenme ver la hora. Vamos bien. También quería dejar un par de minutos si alguien tiene una pregunta acerca de la lectura para esta semana. Capítulo 3 del libro Sirviendo al enviar obreros, o quizá un comentario, una duda acerca de capítulo 3. Hay tiempo para
para decirlo? ¿Algo que te llamó la atención? ¿Una duda? Yo tengo una duda. Perdón, que estamos al lado. Con respecto a este tema que empezamos a ver del discipulado, o no sé si es un comentario, pero voy al hecho de que muchas veces, o mi pregunta va al hecho de que si es necesario siempre plantear esta relación de discipulado de alguna forma como verbal y quizás como tangible o explícita, porque muchas veces en los discipulados entre nosotros como hermanos se da de forma natural y un poco más como orgánica, entonces no sé, eso. Bueno, debería ser algo natural. Y muchas veces en nuestras iglesias tenemos una perspectiva que es algo muy formal, tiene que ver con un librito, un curso de 13 semanas. Y obviamente usando material es algo válido, pero creo que sería mucho más sabio a explicar vez tras vez a los hermanos acerca de la importancia, aprovechando cada instante, cada comentario, cada conversación, cada culto en nuestra iglesia, cada llamada, cada mensaje por WhatsApp, son contextos de discipulado. Y muchos de nuestros hermanos, quizás nosotros también, hemos dejado de lado de esta importancia pensando que no, esto no es discipulado, es una conversación nomás. Pero cada oportunidad para mostrar a Cristo a alguien tiene que ver con discipulado. Y queremos cambiar quizá el chip en nuestro vocabulario o en nuestros comentarios desde el púlpito, desde las salas de nuestra iglesia, en escuela dominical, enfatizando la importancia del discipulado, qué es y qué no es. Entonces creo que sería bueno pensar y aceptar que esto es algo natural y no solamente es un curso o es algo técnico que tiene que ver con una doctrina complicada. No, cada instante, cada oportunidad para ayudar a otro tiene que ver con discipulado y deberíamos explotar eso. Y esto va a ayudarnos en nuestra iglesia a tener una iglesia más sana, no perfecta, pero creciendo. ¿Alguien más tiene un comentario acerca de este tema o acerca del libro? Yo más que un comentario, profe, una pregunta, porque, bueno, estuve pensando en esto y ahora que usted plantea este concepto también, ¿cómo yo aplico esto? Porque con el círculo que usted nos mostró, si lo llevamos a la práctica, vamos a tener iglesias sanas y seguras. El círculo que nos enseñó anteriormente, el del quiz. Si uno entiende eso y lo aplica, tiene iglesias sanas y seguras, en el sentido que no van a entrar falsas enseñanzas, los hermanos van a ir madurando, todos nos vamos a ir sirviendo. Ahora, y ya agreguémosle este concepto del discipulado. ¿Cómo yo aplico esto? Yo pensaba en los niños. Y desde qué edad empiezo con esto. Porque siempre hablamos del discipulado de gente adulta. Ya, yo tengo el deber de discipular a otro, pero por ejemplo un niño, yo lo podría preparar para que hiciera lo mismo y yo supongo que mientras más chico partamos, más sano va a ser cuando grande y más seguro va a estar en cuanto a su fe, en cuanto a las chanzas del mundo. El tema es, de hecho mi pregunta es en el fondo, ¿cómo aplico esto que podría ser el modelo perfecto desde abajo, no desde arriba? Porque aquí estamos pensando desde arriba.
¿Cómo lo aplico desde abajo para que vaya subiendo? Esa es como mi pregunta. Buena pregunta, una buena observación. Yo tengo varios comentarios. Para ser conciso y breve, déjeme empezar con lo siguiente. Siempre en nuestras iglesias, los niños, los juveniles, los jóvenes están mirando y escuchando. Enseñando a un niño la responsabilidad tiene que ver con los padres, primeramente, pero pensando en una iglesia local, obviamente tenemos también el privilegio y la responsabilidad, primeramente, ayudar a los padres a asumir la responsabilidad en su propia casa. Pero diciendo esto, hermanos, sabemos que de vez en cuando tenemos niños juveniles, jóvenes en nuestra iglesia que quizás no tienen padres, o los padres no están en la iglesia. Entonces, obviamente, tenemos una oportunidad para ser un tipo de padre y madre espiritual, a un tío o tía, guiándoles en su vida espiritual o conociendo el evangelio. Algunos consejos míos, pensando en los padres, siempre yo veo, bueno, en mi filosofía del ministerio, el ministerio a niños, un ministerio a juveniles, un ministerio a jóvenes, tiene que ver con, es un ministerio con la familia, es un ministerio a los padres. Entonces, tenemos pocas horas con niños en la iglesia, en el edificio, en nuestro ministerio. Entonces, el ministerio a los niños, juveniles, jóvenes, tiene que ver con los padres. Y deberíamos animar a los padres en discipulado a tomar cartas en eso. Porque ustedes saben bien, quizá otros más que otros, que la tendencia en una familia es pensar que no sabe que el pastor va a predicar o va a tocar ese tema de pureza con mi hijo. Entonces no necesito hacerlo porque la iglesia va a hacerlo. Obviamente tenemos la oportunidad de enseñar la Biblia a los niños, pero deberíamos pensar bien en la familia. Y si un padre o una madre no quiere hablar con sus hijos acerca del evangelio o bautismo, o pureza o crecimiento espiritual, obviamente hay un problema en sus vidas como padres. Entonces, ¿cómo podemos empezar, Mario, desde abajo? Bueno, empezando con los padres, enseñándoles y también siendo un ejemplo en nuestras vidas, en nuestras familias, si tenemos una familia, hacer un buen ejemplo, asumiendo la responsabilidad de enseñar nuestros hijos. Pero pensando en la iglesia, en la forma, en los métodos, en los programas de nuestra iglesia, creo que sería bueno evaluar cada programa para ver si estamos incluyendo toda la familia. Porque la tendencia, pensando en jóvenes, por ejemplo, si tenemos un grupo de jóvenes y también tenemos una iglesia, la membresía, y si estamos haciendo cosas distintas, ¿dónde hay un contexto en que somos una iglesia? Entonces, incluyendo en el contenido, en la enseñanza, toda la familia, no solamente una familia biológica, pero también pensando en la membresía de la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado
pensando que no es un ministerio a los jóvenes o niños, pero separado de la enseñanza, las series de la iglesia entera. Entonces, yo he usado una técnica o una forma para incluir los niños en un sermón, en las aplicaciones, pensando en los padres, pensando en solteros y solteras también, y pensando en los niños. Entonces, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con una maestra en la escuela dominical, un maestro también, pensando en toda la iglesia a la misma vez, no solamente adultos o jóvenes o niños, pero pensando en una iglesia entera. Lo que pasa, profe, es que yo le preguntaba eso porque ya estamos involucrando a los padres. Bueno, la iglesia nosotros armó un programa que se está haciendo, por ejemplo, el estudio de Mateo. Se le está mandando a los niños un devocional toda la semana. La obligación del padre es estudiar el devocional con el niño. Hay tarea, hay contenido, y después, después a los niños se les pregunta. A lo que yo voy, tengo la primera parte, digamos, la primera idea, pero ¿cómo paso a la segunda parte de que el niño sea él un discipulador de otro niño? ¿Cómo voy creciendo en esa parte? Porque le pregunto, porque un cabro chico en el colegio le explica a su compañero lo que no entiende. Hay cabros chicos que son muy viarachos y el cabro chico dice, oye, sé que no sé sumar. Bueno, mira, es re fácil, y le enseñan. O inglés o cualquier materia. En el colegio, llamémoslo así, el discipulado se ve en ese sentido, porque hay un cabro chico que guía a otro. Pero en la iglesia no vemos eso. Cada cabro chico lo discipula a su papá, si es que, o el profesor de la escuela dominical, y ahí murió. Por eso le pregunto, ¿cómo subo ahora al segundo nivel donde cada cabro chico pueda discipular al que va llegando? No sé si me cacha la idea. Esa es la pregunta. Estamos en la fase 1, pero ¿cómo entro a la 2? Y en el fondo lo que quiero decir es en qué momento yo confío en mi cabro chico de que puede enseñar a otro. Como iglesia, ni siquiera como padre, como iglesia. No sé si me cacha la pregunta, profe. Sí, creo que entiendo tus preguntas. Creo que no tengo todas las respuestas ahora para sus preguntas, pero has tocado un buen tema acerca de la importancia a creando un ambiente, una cultura, digamos, de discipulado dentro de la iglesia local. Empieza con los líderes, con los padres, obviamente tiene un rol no menor en este tema. Muchas veces los niños, los juveniles no están preparados todavía a discipular a otros, pero si tenemos una definición muy limitada, creo que estamos creando una cultura que no tiene que ver con discipulado bíblico. Hemos tratado a definir todo eso aprovechando cada instante, cada conversación en una forma formal o informal. Creo que los niños también pueden decir a un niño, ¿sabe qué? Yo creo en eso, o esto es un versículo bíblico. Esto es un tipo de discipulado. Entonces, obviamente, deberíamos seguir conversando y explicando acerca del tema del discipulado y no pensando solamente en un discipulado como un curso, pero animando a los jóvenes y juveniles también a ayudar a sus amigos y amigas en la iglesia a seguir a Cristo. Entonces, un joven, dándote un ejemplo, un joven en la iglesia de 17 años, un jovencita,
ellos puedan animar a un anciana, alguien que tiene mucha más experiencia, con un versículo bíblico, o quizás una oración, un comentario para animarles. Esto es discipulado. Entonces, ellos pueden hacerlo y hay que ser un ejemplo en nuestras vidas, y también demostrando que esto es un estilo de vida, no tiene que ver con un curso nomás, pero en cada oportunidad quiero con un propósito a seguir a Cristo, pero también a ayudar a otros a seguirle también. No sé, Mario, si esto es una respuesta completa, pero espero que ustedes han captado bien el concepto. Esto es una conversación constante en nuestras iglesias, o debería estar siempre en nuestras mentes, animando a todos y también observando hermanos, animando los unos por los otros y diciéndoles, buen trabajo, esto es discipulado, para animarles, porque muchos piensan que no, el discipulado es para el pastor con alguien o un anciano con alguien, pero todos en la iglesia puedan participar. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Sí, hermano. Sí, bueno, respecto a la lectura, tengo que confesar que me resultó todo prácticamente nuevo. Era como, no conocía todo eso que se estaba mostrando ahí de lo que había que hacer cuando uno enviaba a un misionero. Eh, Todas esas cosas más burocráticas, algunas, papeleo, cosas comunes y corrientes que uno dice como no son tan espirituales, eh, pero son importantes. Es como esa comparación que hacía con los miembros menos importantes del cuerpo, que aún así eran fundamentales. Y, y por lo menos de mi parte, decir que aprendí demasiado fue como algo completamente nuevo, porque al menos en la cultura de iglesia en la que estoy, bueno, que son dos culturas en verdad, porque la iglesia madre y la iglesia hija, la iglesia madre no tiene una cultura de misiones, entonces no sabemos lo que es tener un misionero en la iglesia y tampoco lo que es enviar a un misionero, por tanto no practicamos esas cosas y nuestras preguntas van generalmente a otras cosas. En la iglesia nueva que estamos plantando ahí, claro, estamos tratando, ya estamos apoyando una misionera, a pesar de que somos muy poquitos, decidimos apoyar una misionera que viene de Rancagua, la Rosemary, y, y ahí estamos orando por ella, la hemos conocido y todo, pero queremos también eso, pues, instaurar en nuestro ADN de inmediato todo eso y aprender mucho, porque en verdad es todo un mundo nuevo. Uno dice, claro, ¿qué hacemos con la misionera? Le damos plata y oramos por ella. Y Sí. sería todo, pero hay un mundo total ahí inmenso que son oportunidades para dar gloria a Dios tremendas. Así que en verdad me sirvió bastante la lectura. Y bueno, me alegro. Este capítulo, obviamente, mi deseo en la lectura es para empezar una conversación y en 2 semanas más vamos a tocar el tema de la importancia de una agencia misionera. Entonces, esto tiene que ver también con una agencia y su servicio a la iglesia local, porque en muchos casos la iglesia local no está capacitada para hacer algunas de las cosas, impuestos y acerca de los documentos, las visas y muchas más cosas. Entonces, sería bueno para empezar con este capítulo, porque estamos aprendiendo desde cero acerca de la importancia de una agencia, pero también uniendo una agencia, pero con la importancia de una iglesia local. Y vamos a ver esto
como una unidad en 2 semanas más. Entonces me alegro que la lectura fue una bendición a ti, pero que a todos, pero vamos a profundizarnos un poco más acerca del tema. Pero tienes razón, es mucho más amplio que quizá hemos pensado acerca de los documentos y la visa, el pasaporte y viajes y comunicación, impuestos, requisitos para empezar, para entrar en un país cerrado. Entonces, tiene que ver con una agencia y la iglesia local, los líderes, los miembros también deben saber algo del tema en general. Obviamente no como expertos, pero ellos pueden pedir ayuda en eso. Bueno, déjame parar la grabación oficial y vamos a terminar la llamada oficial.